Bienvenidos nuevamente a esta tercera y última parte de nuestro caso de aplicación de Extreme Testing. En la segunda parte habíamos visto cómo habíamos implementado nuestro driver de pruebas y habíamos recorrido en detalle el código el cual habíamos creado utilizando llamadas a la API de la herramienta JUnit. Una vez que teníamos este código desarrollado, para continuar con la metodología de Extreme Testing, lo que deberíamos hacer es simplemente desarrollar una aplicación, como mencionamos antes, que cumpla con la definición de estos componentes y que los componentes se comporten de acuerdo a lo esperado por los casos de prueba. Es decir, para decirlo rápidamente, que los componentes pasen los casos de prueba. Entonces, un ejemplo de implementación de esta aplicación podría ser la que tenemos aquí, eh, la cual yo no me voy a detener a explicar los detalles de los algoritmos o cómo está implementado, siendo que la idea es no hacer demasiado largo este tutorial y además no es tan relevante con respecto a lo que es la metodología de testing. Es decir, que simplemente vamos a decir que implementamos una clase llamada check4prime que tiene su método main como toda aplicación en Java. Este método main lo primero que hace es llamar al componente checkargs. Esto es un método que verifica los argumentos de entrada, y este método está dentro de un bloque try, dado que puede lanzar una excepción, y en caso de que se lance efectivamente la excepción, esta excepción se captura con un bloque catch, que sería este, que lo que hace es mostrar el mensaje de error en pantalla y finalizar la ejecución de la aplicación. En caso de que no se lance esa excepción, significaría que la entrada fue válida, con lo cual se invoca al método primeCheck, que mediante un algoritmo que es la criba de Eratóstenes, que no es importante, no hace a lo que estamos analizando, no es importante el detalle de cómo está implementado, pero de alguna forma detecta si el número es primo o no. En caso de que el número sea primo, este componente, el método primeCheck, devuelve un valor verdadero, con lo cual se muestra el mensaje de que es un número primo, y en caso contrario se muestra el mensaje de que el número no es primo. Entonces esta sería la implementación del método primeCheck, en la cual no vamos a entrar en detalles, y esta es la implementación del método checkArguments, que bueno, muy a grandes rasgos lo que hace es verificar en primer lugar la cantidad de argumentos, que debería ser 1, en caso contrario genera una excepción, y si la cantidad de argumentos es 1, intenta hacer la conversión al tipo de datos entero. Si el resultado de esa conversión le da un número que es menor a 0, también genera una excepción, dado que estamos fuera de los límites. Del mismo modo, si ese resultado es mayor al máximo admitido. Bien, una vez que tenemos esto, entonces estaríamos en condiciones de ejecutar nuestro conjunto de pruebas. Entonces, para esto deberíamos ir a donde están las configuraciones de ejecución y seleccionar dentro de lo que es nuestro programa Check4PrimeTest, esto es el driver de pruebas, la configuración correspondiente a JUnit. Entonces vamos a ejecutar esta configuración y luego de unos breves segundos vemos que se activa aquí la solapa de JUnit, que vamos a maximizar para ver los detalles.
y lo primero que vemos es el informe de avance finalizado en color verde. Esto significa que la aplicación pasó todos los casos de prueba. Aquí tenemos el resumen. Se ejecutaron 7 métodos de prueba, lo cual bueno, tomó este tiempo y no hubo errores ni fallas. Y aquí tenemos el detalle de los casos que se ejecutaron. Y bueno, lo que podemos hacer es, si hacemos doble clic en cada uno de estos resúmenes, lo que hace es llevarnos al método correspondiente que implementa esa prueba dentro de nuestro driver. Bueno, algo que sería interesante mostrar es qué pasaría en caso de que la aplicación en alguno de sus componentes efectivamente tuviese algún tipo de error. ¿Cómo se vería esto reflejado en el test? Entonces lo que vamos a hacer es simular algún problema en la aplicación. Algo que a mí se me ocurre, por ejemplo, es simular que la persona que estuvo desarrollando la aplicación cometió, por ejemplo, un error de tipeo y estableció el límite superior que se utiliza para validar el rango de números en 10.000 en lugar de 1.000. Entonces lo que vamos a hacer, habiendo agregado este 0, es ejecutar nuestro conjunto de pruebas y con esto rápidamente podemos ver en la solapa de JUnit que el resumen de ejecución se me muestra en rojo. Esto significa que tuvimos fallas. Podemos ver que tuvimos una falla y esta falla ocurrió en el segundo método. Este método es el que verificaba precisamente un valor que debería estar por encima del límite establecido por la especificación. Esto es el valor 1001 y podemos ver aquí el detalle, el cual nos dice que debería haber generado una excepción, pero por el problema que hemos introducido el método no la generó. Si nosotros hacemos doble clic aquí, nos lleva a cuál es el método de test que falló. Bien, lo que vamos a hacer para continuar entonces es restablecer la aplicación a su forma correcta. Si volvemos a ejecutar el test debería funcionar y podemos ver el resultado en verde. Esto significa que efectivamente todas las pruebas han pasado correctamente. Otro tipo de error que se me ocurre a mí que podríamos ver es qué ocurriría en caso de que este otro componente, que es el método PrimeCheck, que es el que verifica si el número es primo o no, tuviese un error en el cual lo que hacemos es introducir el operador negación de Java, con lo cual lo que hacemos con esto es que los números que se deberían informar como primos se van a informar como no primos y viceversa. Entonces, con este error introducido, vamos a volver a ejecutar nuestro conjunto de pruebas y enseguida podemos ver el resumen en rojo. Si vamos al detalle de la solapa de JUnit, podemos ver en el reporte de ejecución que tuvimos dos fallas. Estas dos fallas se debieron a el método testCheckPrimeFalse, dado que este método esperaba que el resultado de la prueba de un determinado número fuese falso, esto es que el número no era primo, y lo que ocurrió es que debido a nuestro error introducido se informó como verdadero, y lo mismo ocurrió con este otro método que esperaba que el resultado fuese verdadero y debido a nuestro error, que lo que hace es negar el resultado, se ha reportado como falso. Si nosotros hacemos doble clic
vemos que esto correspondía al caso de prueba 1, donde estábamos verificando el valor 3, que debería haber sido reportado como un número primo, pero debido al error que introducimos, se reportó como no primo. Bueno, con esto damos entonces por terminada esta demostración de la herramienta JUnit aplicada a la metodología Extreme Testing. Espero que todo esto les haya resultado interesante y lo encuentren de utilidad. Muchas gracias.